Encantados se encuentren en esta segunda parte de la sesión de hoy, 26 de septiembre de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase, esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Hoy nos convoca el tema de el derecho convencional penal, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, en el caso venezolano. Clases estas, al igual que la primera parte de la sesión de hoy, 26 de septiembre, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito a se suscriban y encontrar allí pues mis criterios vinculados al derecho penal constitucional, derecho eh, penal constitucional. Bueno, en la sesión anterior habíamos abordado que el derecho convencional penal, en el caso venezolano, se ubicaba por el propio reconocimiento de estos instrumentos internacionales a partir de lo que establece el artículo 23 de la propia Constitución. El artículo 23 de la Constitución, bueno, ya lo habíamos mencionado, le da cabida a estos instrumentos internacionales y el problema de si la jerarquía se imponía por encima de la propia Constitución, bueno, ya está resuelto por lo que establece el propio artículo 23, es decir, esos instrumentos internacionales vayan a formar parte del propio texto de la Constitución. Es decir, es una especie de, de, de correlato convencional de la Constitución, incorporando esos instrumentos internacionales. Pero estábamos hablando específicamente del proceso de creación de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que el Estatuto de Roma, que crea dicha Corte Penal Internacional, se manifiesta como una muestra concreta, asible, digamos, cuasi perfecta en materia de la protección de los derechos humanos. Ojo, no es único. Existen muchas convenios, acuerdos, tratados en materia multilateral, lo cual se mencionó en la sesión anterior. En el caso venezolano, bueno, la Convención Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, la Convención de la Protección de los Derechos del Niño, de la Mujer. Pero bueno, vamos a concretarnos en el caso del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Decía yo que un exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue quien propugnó la creación de una Corte Penal Internacional. Por cierto que la denominación corte es un anglicismo, viene del ámbito de court, ¿ok? Es decir, ustedes pudieran llamarlo perfectamente Tribunal Penal Internacional, de igual forma, no confundir a esta Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia. En definitiva, esos años previos a 1999 conllevó a la aceptación del Estatuto de Roma como texto definitorio de la creación de un sistema de justicia penal universal. Tanto en su perspectiva sustantiva, la definición de los crímenes en los artículos 5, 6 y 7, como el aspecto adjetivo, es decir, cómo iba a ser el procesamiento de esas causas en el ámbito de ese tribunal, esa corte penal internacional. Decía yo que eso ocurrió previo al año 1999, pero vamos a retrotraernos, vamos a ubicarnos en el ámbito venezolano. El año 99 es un año importante. Saben ustedes que, bueno, que Hugo Chávez gana la presidencia en elecciones en diciembre del año 98. Allí, en el año 99, se da un proceso de referéndum constitucional, aprobación de una nueva constitución. Se da un proceso de inicio a los efectos de un proceso constituyente. Se convoca a elecciones para designar
los miembros de dicha Asamblea Nacional Constituyente, se eligen los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y de septiembre, octubre, noviembre del año 1999 se da ese proceso de discusión del texto de la Constitución. Estaba el Poder Ejecutivo, asumido por el Presidente de la República, y el Poder Legislativo en ese momento en el Congreso de la República, que entiendo fue electo en noviembre del año 1998. Entonces, resulta que en el ámbito de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, hubo esa aprobación internacional, pero hacía falta ahora una ratificación por parte del órgano legislativo. Realmente el último acto legislativo de importancia por parte del extinto Congreso de la República fue la sanción del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional en el ámbito venezolano. La sanción. Recuerden que el 15 de diciembre del año 1999 se lleva a referéndum aprobatorio ese proyecto de constitución que fue elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de diciembre, una votación un tanto exigua, se le dio la aprobación a esa constitución. Recordemos que ese 15 de diciembre también ocurrió una real tragedia, la tragedia de Vargas. No quiero hacer mala chanza ni mal chiste, asumiendo, bueno, que cuál sería realmente la verdadera tragedia, si la aprobación de la Constitución, porque evidentemente lo que ocurrió, el deslave, fue de marca mayor en el caso venezolano. Pero lo que quiero significar es que hasta ese momento se extingue el poder legislativo representado en el electo Congreso de la República, y se da lo que se denomina la vigencia del congresillo, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente empieza a asumir funciones legislativas nacionales. Recuerda que lo último que hizo el Congreso, casi lo último, el Congreso de la República, fue sancionar el Estatuto de Roma. Pero para que entrara en plena vigencia, ya saben ustedes que no solamente se requiere la sanción, sino que se requiere la promulgación, la publicación. Y un año después, ya con un nuevo presidente electo, que era el mismo presidente que fue electo en 98, se dieron unas mega elecciones en ese año 2000, Congreso, Asamblea Nacional, como órgano legislativo, presidente de la República, gobernadores, alcaldías, etcétera. Se vuelve a elegir al presidente Hugo Chávez, y Chávez en diciembre de 2000 es quien le da la publicación al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional en el ámbito nacional. Eso ocurrió en diciembre de 2000. Por cierto que se dice a todos sus efectos, si es a todos los efectos, a los efectos sustantivos, la definición de los ilícitos penales, de los crímenes que están allí configurados, y a los efectos adjetivos, que sería cómo se va a dar el procesamiento de estas causas. Pero realmente la edificación de la Corte Penal Internacional no había ocurrido. Hacía falta una ratificación ulterior a nivel internacional, que eso ocurrió a mediados del año 2002. Entonces, digamos, los 66 países que en los años 90 habían aceptado la creación del Estatuto de Roma lo ratificaron, entre ellos Venezuela, a mediados de 2002, y ahí sí se edifica, sí se conforma la Corte Penal Internacional, y se edifica realmente en la exacta noción de la palabra. Es decir, un tribunal penal internacional no ubicado en Roma, sino en La Haya, Holanda, y que, digamos, de forma paralela con el Tribunal Internacional de Justicia, que también se encuentra ubicada en La Haya, ahora realmente hay un Tribunal Penal Internacional. Ese Tribunal Penal Internacional, de la cual, un sistema de justicia de la cual Venezuela forma parte,
hacía falta una sentencia en el ámbito nacional, una sentencia bien ilustradora, que es la sentencia 3167. Oigan bien, y por favor pido que se la lean, mis alumnos. La sentencia 3167, 3167 de la Sala Constitucional de diciembre, creo que es del 9 de diciembre, o si no es del 19 de diciembre de el año 2002, bajo la ponencia del magistrado Delgado Campo. Entonces, el entonces fiscal general de la República, Julián Isaías Rodríguez, le solicitó una interpretación en la Sala Constitucional sobre el artículo 29 de la Constitución, que es el que nos habla de la sanción por delito de lesa humanidad. Entonces, pareciera que en la redacción de la norma dice que son los tribunales quienes van a asumir la iniciativa de ese enjuiciamiento. Entonces se preguntaba el fiscal de entonces ¿dónde queda? O el fiscal, ¿verdad? Como titular de la acción penal para propulsar el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahí la Sala Constitucional le dio una interpretación a dicho artículo 29 de la Constitución, lo interpretó y sigue afirmando pues que el enjuiciamiento de esos crímenes sí se dan a nivel de un sistema acusatorio, en la cual hay dos partes que se enfrentan en la búsqueda de que un tercero decisor resuelva una controversia. Por cierto que ya podríamos decir que los ilícitos penales en Venezuela se dividen en delitos, faltas y crímenes. Delitos, los que están presentes en el libro segundo del Código Penal, como ilicitud penal ortodoxa, que proviene del Código Penal, pero también los que se encuentran presentes en cuerpos de ilicitud penal colaterales, como por ejemplo leyes, la ley contra el secuestro y la extorsión, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, y otras leyes. Las faltas, las que estarían presentes en el libro tercero del Código Penal, inclusive ya está, se excluyó de la constante reforma del Código Orgánico Procesal Penal del procedimiento por faltas, y los crímenes. Es decir, los crímenes que están ubicados en el Estatuto de Roma. Ya realmente la Corte Penal Internacional es un tribunal penal más del ámbito nacional. No tendríamos los tribunales normales, tribunales de control, juicios, cortes de apelaciones, sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y también nos encontramos con esa justicia penal internacional universal que representa el Estatuto de Roma y que representa la Corte Penal Internacional. Pero ¿cómo se ingresaría el enjuiciamiento de causa por esos delitos de lesa humanidad? Y es aquí donde se verifica el tema de la llamada complementariedad, pero que surge también de esa interpretación que hizo la Sala Constitucional en la sentencia 3167, pero que también estaba ubicado en el propio texto del Estatuto de Roma. En el sentido, dice la Sala Constitucional, que debe verificarse una circunstancia de impunidad en el ámbito nacional, y que esa impunidad puede ser de dos tipos. Puede ser una impunidad fiscal, titular de la acción penal no asume el enjuiciamiento de esos crímenes, o puede ser una impunidad judicial. El fiscal sí hace lo propio, pero se dan decisiones que más bien conduzcan a un tema de impunidad. Por cierto que el artículo 29 de la propia Constitución ya clasifica, ya ubica como decisiones que tienden a la impunidad siempre que se trata del enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad, las decisiones es decir, las situaciones de amnistía y de indulto. El indulto y la amnistía como circunstancias que tiendan a la impunidad y que por lo tanto activan los mecanismos para el enjuiciamiento, el conocimiento de la causa por parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, el indulto, saben ustedes, como una decisión, una gracia presidencial, y la amnistía
como un quehacer legislativo, está en cabeza del Poder Legislativo, o sea, crear una ley de amnistía, bien sea identificando a personas en concreto, identificando hechos o identificando delitos en concreto. Entonces, fíjense que bajo esa decisión o bajo el propio texto del Estatuto de Roma, se activan los mecanismos de la Corte Penal Internacional cuando se verifica una circunstancia de impunidad. Aquí es donde entra el tema de la llamada complementariedad. Cuando ello existe, es que está de acuerdo el Estatuto de Roma y está de acuerdo la Corte Penal Internacional en que primero se verifique el enjuiciamiento de esa causa en el ámbito nacional. Pero si hay impunidad, como parece que se está verificando en el caso venezolano, no es que parece, es que lo está señalando la propia sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que no está viendo con buenos ojos lo que se está realizando en el ámbito nacional para el enjuiciamiento de causa en el caso de Venezuela 1, a partir de los sucesos ocurridos en el Venezuela a partir del año 2014 en adelante, pero también en el entendimiento de que pueden seguirse agregando denuncias y causas en la idea de que como todavía no existe una imputación formal, se mantiene como una especie de ejecución en grado de continuidad en el ámbito del enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Entonces, en un posgrado como el que ustedes están haciendo de derechos humanos, bueno, evidentemente una forma de concreción de la protección sería la posibilidad de que una Corte Penal Internacional asumiera definitivamente el enjuiciamiento de crímenes. Es decir, los crímenes como una ilicitud superior, ulterior, extrema, porque es en función de afligir eh, víctimas plurales, pero también en el ejercicio de un poder público. Es decir, el ejercicio de un poder público asumido como una asunción de gobernanza criminal, de función de ejecutar actos concretos en violación de derechos humanos, de una forma sistemática. Entonces, como características generales del asunto. Aquí habría que decir con respecto a la Corte Penal Internacional que su estructura es más o menos similar a una estructura de un sistema judicial penal de cualquier país, inclusive el caso venezolano. Nos encontramos con un fiscal ante la Corte Penal Internacional cuyo conocimiento de una causa puede ser de diferentes orígenes. Uno, que la propia Naciones Unidas, pero específicamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le haya puesto al conocimiento una causa. Pero también pudiera surgir por la denuncia que se interpone ante la propia Fiscalía, ante la Corte Penal Internacional, bien sea por países miembros del sistema de justicia penal universal o no siendo. Por cierto que muchos de los países de la comunidad internacional, algunos de los países importantes, no forman parte del sistema de justicia penal universal. Países tales como los Estados Unidos, países tales como Rusia, países tales como China, no forman parte del sistema de justicia penal universal. Mas, sin embargo, esto no lo releva del enjuiciamiento de sus personeros en la asunción del ejercicio de la gobernanza pública, asumiendo violaciones de derechos fundamentales. Pero también ese fiscal puede asumir el conocimiento de la causa, ya no solamente por la participación que le ha hecho a las Naciones Unidas, y el sistema de Corte Penal Internacional forma parte del ámbito de las Naciones Unidas, está absolutamente vinculado a nivel de conformación y de órganos ejecutivos, o de ejecutoriedad, mejor dicho, de sus decisiones, por la vía de los llamados cascos azules, ¿verdad? Como decisión ulterior. Entonces,
Pero también decía yo que oficiosamente ese fiscal puede asumir un conocimiento de la causa. Muchos criminales de lesa humanidad o de crímenes de guerra han sido enjuiciados en el ámbito de la Corte Penal Internacional desde que en 2002 se estableció, pero también podemos encontrar que naciones han asumido también el enjuiciamiento de criminales propios bajo la pauta de lo que sustantivamente describe el Estatuto de Roma. Ahí tenemos el caso de Milosevic, como responsable por la matanza que han ocurrido en la guerra de los Balcanes, pero terminó muriendo de muerte natural. Ahí tenemos el caso de Taylor y otros más, sobre todo casos africanos, pero también no podemos, ellos han sido enjuiciados por la Corte Penal Internacional, pero ahí tendríamos el caso, por ejemplo, de Saddam Hussein, en el caso de Irak, en la cual terminó siendo enjuiciado por un tribunal nacional y condenado a una pena de muerte, siendo que se reconoció su participación en crímenes de lesa humanidad bajo la estructura de lo denominado cadena de mando. Entonces, habrá una primera instancia, tribunales de primera instancia, esos tribunales de primera instancia de la Corte Penal Internacional tiene una sala de cuestiones preliminares que más o menos a la usanza del ámbito venezolano, uno pudiera decir, bueno, serían una especie de tribunales de control, ¿verdad? Que asumen la investigación inicial a partir de la denuncia, pero ese tribunal amerita que previamente se dé una imputación a los efectos de posibilitar con posterioridad una acusación. También se encuentra una corte de apelaciones en donde las decisiones dictadas por los tribunales, por el tribunal de primera instancia, pueden ser recurridas por la vía de la apelación. Por cierto, la definición del aspecto adjetivo es, estoy tratando de simplificarlo en grado sumo, pero también hay la definición del aspecto sustantivo, no solamente la descripción de los ilícitos, genocidio, exterminio, los que están descritos en los artículos 5, 6 y 7 como delitos de lesa humanidad, sino que también lo vinculado a la dogmática jurídico-penal, es decir, la interpretación de las normas penales, también está presente en el Estatuto de Roma. El concepto de culpabilidad, el concepto de prescripción, el concepto de agravante, el concepto de ausencia de acción, por ejemplo, todas estas variables que se ubican en el ámbito en el ámbito de la dogmática jurídico-penal, en el caso venezolano, en el libro primero del Código Penal. No olvidemos que uno de los grandes proyectistas del Estatuto de Roma fue Cayambos, un jurista internacional que también era un gran penalista. Entonces, al final del camino se darían las sanciones. Aquí hay un gran tema. Recordemos que la estructura de la norma jurídico-penal en el caso venezolano forma parte del llamado derecho estatuido, en el sentido de que debe darse un respeto al principio de legalidad, aquello que surge de siglos a nullum crimen, nulla pena sine lex certa, scripta. Es decir, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito previamente en pauta de ley y que esté descrito en pauta de ley en su supuesto de hecho, pero también en la consecuencia jurídica, que sería la sanción. Y nos podríamos encontrar con un problema de norma penal en blanco en cuanto que un supuesto de hecho no está preclaro, pero sí no está la sanción, o viceversa, que el supuesto de hecho esté bien descrito, pero que no esté la sanción. Imagínate tú una norma que diga el que haga algo será sancionado. Pero fíjate que no dice primero qué es lo que hizo, pero tampoco no está indicando de qué forma va a ser sancionado. Perdone un tanto lo grotesco, lo rocambolesco, un tanto de la explicación, pero aquí sí pudiéramos encontrarnos con un problema en la definición de los crímenes en el Estatuto de Roma, que son
de alguna forma, y tampoco es que la descripción del supuesto es bien preclaro en cuanto al puntillismo del mismo, que sea prolijo en la descripción, pero no tiene consecuencias jurídicas. Entonces, la sanción no está presente en esa definición de esos crímenes. Luego hay una norma de remisión en el propio estatuto, que es una especie de norma abanico, ¿verdad? En donde comenzaría con una amonestación y culminaría con el tema de la cadena perpetua, ¿verdad? Lo cual no es pena en el ámbito venezolano, porque todos sabemos, en función de lo que establece el artículo 9 del Código Penal, cuáles son los tipos de pena: presidio, prisión y arresto, artículo 9. Y entonces, pero además, la indefinición de la sanción, tanto en el aspecto cuantitativo como en el aspecto cualitativo, es decir, el tipo de pena. Entonces, bueno, eso se le recrimina un tanto al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional, pero tiene una explicación. No todos los países que forman parte del sistema de justicia penal universal forman parte de un derecho estatuido. Muchos de esos países forman parte de un derecho consuetudinario, no solamente porque la costumbre, como alguien pudiera malinterpretar, sea fuente del derecho, sino que el precedente vinculante de las decisiones que surgen en los tribunales es el que va estableciendo a lo largo del tiempo una sanción. A pesar de que muchos de estos países, sobre todo quiero mencionar el caso de los países angloparlantes, Estados Unidos, el Reino Unido y otros, tienen los llamados RUL, es decir, una especie de derecho penal con una adecuada definición de la sanción. Entonces, bueno, ello un tanto criticable, pero Venezuela, digamos, ha formado parte de ese sistema de justicia penal universal y sabía, si se quiere, los vaivenes de una definición un tanto ambigua con respecto al tema de la sanción. Entonces, bueno, ello es lo que de alguna forma tendríamos que decir con respecto a esta forma, a esta manera de abordar el derecho convencional de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo que establece el artículo 23 de nuestra Constitución. Es decir, no solamente se van a ir con la idea de que el Estatuto de Roma es la única muestra de ese derecho convencional, porque también tendremos la aplicación de otro tipo de convenciones, de pactos, tratados y acuerdos. Hay uno mucho más concreto, mucho más asible, que, por ejemplo, los tratados de extradición entre diferentes países, en las cuales, en la generalidad de los casos, no se permite la extradición por delito político. Recordemos que el procedimiento de extradición es un procedimiento especial en el ámbito venezolano, forma parte de los procedimientos especiales que están regulados en el Código Orgánico Procesal Penal, pero también la regulación de la extradición se ubica en el ámbito del el Código Penal y otros instrumentos. Por cierto, volviendo al tema de la Corte Penal Internacional, mal se podría hablar que cuando se requiere asir a la persona que va a ser enjuiciada, va a ser por vía de una extradición, porque la extradición se da es entre países. Y aquí no estamos hablando de que es entre Venezuela y Holanda, no, estamos hablando de que Venezuela forma parte del sistema de justicia penal universal, acepta la existencia de ese tribunal internacional y sería, ustedes dirán, bueno, es una forma un tanto medio sarcástica de abordar el asunto, pero la denominación técnica sería el envío. También hay que decir con respecto a la Corte Penal Internacional que existen países que tienen lo que se denominan normas o cuerpos normativos bisagra, o sea, no que sean bizarros, sino bisagra, así como la bisagra de una puerta, que permite la incorporación del Estatuto de Roma en el ámbito nacional por una normativa nacional, un convenio de incorporación. Por ejemplo, el caso alemán, el caso español. En Venezuela ello no existe.
no existe y es importante que el órgano legislativo tienda a promulgar ello. Debería formar parte dentro de este esquema de complementariedad, o sea, una norma de incorporación del Estatuto de Roma. Pero no es porque no forme parte, sino que se requiere una instrumentalidad, una especie de carpintería frente al asunto. Por ejemplo, yo creo que una norma como por el exhorto y las cartas rogatorias que está presente en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, artículo 185 del Código Orgánico Procesal Penal, el exhorto o carta rogatoria se ubica entre naciones, pero yo creo que a pesar de ello podría utilizarse la figura del exhorto o carta rogatoria por parte de la Corte Penal Internacional a los fines de lograr propiciar, digamos, declaraciones en el ámbito nacional y hasta el propio envío de responsables. El problema es que a la altura del caso de Venezuela 1, existe una especie de rechazo a lo que está realizando el ámbito nacional, es una especie de no aceptación de que se está cumpliendo con las pautas de dicha complementariedad positiva y que propiciaría el enjuiciamiento definitivo de los que sean responsables por estos hechos por parte de la Corte Penal Internacional. Estamos al comienzo de, ¿ok? Todos tenemos aspiraciones, todos, inclusive hasta a nivel personal, y todos tenemos aspiraciones, pero hay muchas cosas que decirse. Yo creo que la jurisprudencia, la doctrina de la Corte Penal Internacional va a ser una distinta a la que había antes con respecto al enjuiciamiento del caso de Venezuela si ello llega a ocurrir. Es decir, es un antes y un después por múltiples consideraciones vinculados a lo que está llevándose a cabo en esa sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional. Gracias por su atención y mis estimados alumnos. Vamos a dejar aquí, voy a dejar de grabar, ¿verdad?